Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jan Carrasco y vengo a exponer un poco sobre la capa de transporte. ¿Qué es la capa de transporte? Bueno, en sí la capa de transporte es la responsable de la comunicación lógica entre los procesos de aplicación que se ejecutan en hosts diferentes. Va más allá de un simple envío entre máquinas. En sí se asegura de que que los datos lleguen a la aplicación de manera correcta dentro de la máquina del destino. Se sitúa, en sí podríamos decir que su ubicación se sitúa entre las capas de aplicación y la capa de red. Segmenta los datos de la aplicación y les añade un poco de información de control, que serían como los puertos, para que la capa de red pueda enviarlos. En el destino utiliza esa información de control para reemplazar los datos y entregarlos a la aplicación adecuada. Y también vamos a ver que un poco la identificación de aplicaciones. Bueno, su mecanismo clave son los números de puerto. Cada aplicación que necesita comunicarse por una red usa un número único de puerto. Para la capa de transporte, sea donde dirigir los datos entrantes y de donde provienen los datos salientes. Para explicar un poco de sus características, primero tendríamos la segmentación, que sería en realidad la segmentación y resamblaje, que toma grandes flujos de datos de las aplicaciones y los divide en trozos más manejables. Para la transmisión. Luego tendrías la multiplexación y demultiplexación por puertos, que permite que un host se ejecute muchas veces en aplicaciones de red simultáneamente. Luego tendríamos la conexión, que sería el establecimiento de conexión, también conocido como TCP. Es orientado a la conexión en sí. Antes de enviar datos, establece una conexión lógica mediante un saludo de 3 pasos para asegurar que ambos extremos estén listos. Luego tendremos la entrega confiable, que garantiza en sí que los datos lleguen correctamente en orden y sin pérdidas, dando confirmaciones, retransmisiones y números de secuencia. Luego tendríamos la entrega no confiable, que sería también conocida como UDP, que se podría decir que es no orientada a la conexión. En sí envía los datos sin establecer conexión previa y sin mecanismo de confirmación o de reordenamiento que dije anteriormente. Y también estaría por último el control de flujo, que es el mecanismo para que el emisor no envíe datos más rápido de lo que el receptor puede procesar, así evitando la pérdida de datos por el desbordamiento. Pasaremos a la siguiente diapositiva que hablaremos un poco sobre el PDU. En sí, ¿qué es el PDU? Bueno, el PDU es la capa, es esta capa de segmento que se podría llamar como TCP o el datagrama, si se usa en UDP. En sí se forma añadiendo un encabezado con información de control como puertos, números de secuencias, ACK, en TCP a los datos recibidos de la capa de la aplicación. Aplicándolo un poco más simple, a mi parecer, con la imagen que podemos tener aquí al frente, en sí sirve para enviar datos, por ejemplo, de mi puerto, perdón, de mi PC 6, vamos a ponerlo como en una palabra coloquial, en sobres, que serían los PDUs, cada uno con un tipo diferente de dirección, o sea, MAC, IP y puerto. El switch 1 ayuda a dirigir el paquete localmente usando la dirección del mensajero, que sería por ejemplo el MAC. El servidor 2 va abriendo cada uno de los sobres uno por uno hasta llegar al mensaje original y saber qué programa debe leerlo. Estamos hablando obviamente que cada sobre es una PDU en una capa diferente. Pasando un poco a la siguiente transmisión, vamos a hablar un poco sobre los estándares encabezados del segmento y datagrama y cómo viajan los segmentos del datagrama. Bueno, empezando primero sobre los estándares. Serían dos, el TCP y el UDP. El TCP se podría decir que es el caballo de batalla para las comunicaciones fiables. O sea, está orientado a la conexión, garantiza la entrega ordenada y completa y es indispensable para las webs como los HTTPs, los emails o las transferencias de archivos. Y el UDP es la opción rápida y ligera. O sea, no necesita conexión, si garantías es perfecto para consultas rápidas, streaming en tiempo real, donde la pérdida ocasional es tolerable o manejada por una aplicación. Vamos a explicarlo un poco, por ejemplo, con la que tenemos el dibujo de abajo, con la que explicaré también las siguientes, pero primero los estándares. En mi dibujo, por ejemplo,
o vamos a decir que en la representación de abajo que tenemos en del packet tracer, cuando el PC0 y el server 0 se comunican, dependiendo de la aplicación que estén usando, ya sea navegador web, DNS o algún otro más, elegirán uno de estos dos estándares, el TCP o el UDP, para enviar sus datos. Los routers, como el router 1 y el router 0, y switches solo se encargan de pasar el paquete general, o sea, el paquete IP, sin importar si va dentro del correo certificado, o sea, TPC, o del postal, que sería el UDP. Ahora hablemos un poco sobre los encabezados del segmento y datagrama. En sí, se podría decir que contienen campos esenciales para la fiabilidad y gestión de conexión, ya sea el puerto de origen y destino, el número de secuencia y ACK, los flags, el tamaño de ventana y los checksum, que sería para la detección de errores. Explicándolo también un poco más con la demostración de Packet Tracer, se podría decir que, por ejemplo, cuando el paquete IP viaja desde el PC0 hasta, bueno, va cruzando el switch 1, pasa al router 0, al router 1, al switch 0 y al final llega al server 0. Dentro de este paquete IP va el segmento TCP o el UDP. El server 0 usa la información de la etiqueta encabezado de este segmento para saber a qué aplicación darle los datos, gracias al puerto de destino. Y si es TCP, para gestionar toda la comunicación confiable, gracias a los números de secuencia, que serían los ACK y flags que anteriormente he nombrado. Los routers no necesitan mirar más etiquetas internas, solo la dirección IP del paquete exterior. Y por último, vamos a explicar un poco cómo viajan los segmentos y datagramas, en un proceso un poco simplificado. Bueno, primero estaría la encapsulación saliente, que en sí la aplicación entrega datos, transporte añade el encabezado, ya sea el TCP o el UDP, que sería el segmento datagrama. La red añade los encabezados IP, que sería el paquete. Y enlace añade el encabezado o tráiler, que sería el tráiler MAC, que sería la trama. Y luego la física envía señales. Luego tendríamos el tránsito de la red, que las tramas viajan por el medio. Serían los routers que desencapsulan hasta capa 3, que sería el IP, para decidir la ruta. Luego la reencapsulan para una nueva trama en capa 2. Para el siguiente salto, que es importante, las direcciones IP y los puertos de capa 4 generalmente no cambian en el camino, salvo en algo llamado NAT. Luego tendríamos el desencapsulamiento entrante. El host destino recibe señales, física lo convierte en trama, enlace verifica el MAC y quita el encabezado, red verifica el IP y quita el encabezado, y transporte recibe el segmento o datagrama. Y por último, la entrega a la aplicación. La capa de transporte lee el puerto destino en su encabezado, usa este número para saber a qué aplicación entregar los datos, que sería la de multiplexación. Si es TCP, también gestiona el orden. Confirma la recepción, que serían los ACKs, etcétera, antes de entregar. Explicándolo un poco con la demostración de Packet Tracer que tenemos acá abajo, pues podemos decir la siguiente forma. Mira, en PC0 se prepara el dato. Se le pone la etiqueta de aplicación, se mete en el sobre principal y se le da, entre comillas, dando un ejemplo práctico, y se le dan las instrucciones locales para enviarlo primero al router 0, usando la MAC de router 0. Luego tendríamos en switch 1, que recibe el paquete de PC0, mira solo las instrucciones locales, que sería el MAC de router 0, y lo envía hacia el router 0. En router 0, recibe el paquete de switch, le quita las instrucciones locales, mira la dirección del sobre, entre comillas, hablando como dije anteriormente, como si esto fuera un ejemplo un poco más práctico para entenderlo, le dice que dice para server 0, busca en su mapa cómo llegar y ve que debe enviarlo a router 1. Le pone nuevas instrucciones locales, diciendo en sí que va dirigido hacia router 1 y lo envía. En router 1 recibe el paquete de router 0, le quita las instrucciones locales, vuelve a observarlo, ve que sigue diciendo que es para server 0, busca y ve que server 0 está en una red directamente conectada. Le pone nuevas instrucciones locales,
diciendo en sí que va dirigido hacia server cero y lo envía hacia switch cero. En switch cero recibe el paquete de router 1, mira solo las instrucciones locales y lo envía hacia server cero. Y en server cero recibe el paquete, le quita las instrucciones locales, abre el contenido, abre la etiqueta y entrega el dato original al programa correcto. Con esto podríamos explicar cómo viajan los segmentos y datagramas. Y con esto también finalizaríamos la exposición de hoy. Espero que le haya gustado.